Iglesia, que el Señor Jesús me les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Mando un saludo a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes lugares. Cada semana me voy dando de cuenta de que hermanos que han estado con nosotros por un tiempo atrás se han dado de cuenta de que estamos transmitiendo estos servicios a través de el canal de YouTube y se conectan, y doy gracias a Dios por todo ello, porque puedo formar parte de la bendición para que alguien pueda, de mis hermanos obviamente, pueda recibir la palabra del Señor. Mando un saludo, ya que puedo saber de antemano que nuestro hermano Javier, junto con su esposa en Alabama, nos escuchan. Y saludos, hermanos, de parte de su iglesia aquí en la ciudad de Passaic. Y estamos trayendo siempre el mensaje, la palabra del Señor. Saludos a todos esos familiares, tanto los míos como los de cada uno de mis hermanos, que de una o de otra manera han hecho llegar este canal para que la palabra del Señor pueda ser escuchada, recibida por todos ustedes. La verdad, gracias, hermanos, por ese apoyo que siempre nos dan para poder llevar el mensaje de salvación que puede salvar nuestras almas y puede llevarnos a la vida eterna. Un mensaje restaurador. Continuamos con prácticamente la cuarentena, lo cual mencionaba hace unos días. Ya no me parece ni que sea cuarentena, porque ya ni de 15 días ni de 40. Cada vez se va postergando más, pero bueno, eso es lo que hay, mis hermanos. Estamos en victoria. Son bien pocos los hermanos que se pueden contar fácilmente, hasta con la palma de la mano, y creo que todavía nos sobran dedos, hermanos que los hemos tenido que perder por causa de esta epidemia, o de esta pandemia más bien. Pero considero que es nuestro Señor el que puede hacer, o el que ha hecho en la iglesia una transformación, el que ha hecho sanidades extraordinarias. Aunque muchos quizás no lo quieran reconocer de esa manera, creo fielmente de que nuestro Dios ha hecho tremendas obras a través de nosotros. Quiero compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Quiero traerles a ustedes el mensaje de este día jueves, que normalmente tenemos nuestro servicio de celebración en la iglesia, pero debido a todo este problema que tenemos, que el mundo entero está teniendo, no podemos tener nuestros servicios. Más bien, usted nos puede escuchar a través de su canal, upcipasay.com. Nos pueden buscar en YouTube y ahí puede encontrarnos con enseñanzas que pueden ser de bendición tanto para usted como para sus familiares. Una vez más, quiero enseñar la palabra del Señor. Quiero aprovechar este tiempo, quiero aprovechar el tiempo que ustedes le están dando a este canal para poder escuchar este mensaje. Un mensaje que quiero traer a todos ustedes con el único propósito de que no dejen que su fe recaiga, no dejen que su fe mengue. Más bien, levántense en el nombre del Señor Jesús, creyendo de que ustedes tienen un Señor sanador. Un Señor sanador. Y ese es el tema con el cual quiero estar comenzando el día de hoy a hablar acerca de que la iglesia tiene un Señor que es sanador. Tú tienes, hermano, un Dios todopoderoso que es tu sanador, que te puede sanar de todas tus dolencias, de todas tus enfermedades. Y el precio ha sido pagado en una cruz, por lo cual hoy tenemos acceso a esa sanidad que el Señor nos ha dado a través de ese sacrificio perfecto. Siempre he querido y siempre tengo el anhelo de poder siempre hablar de ese Dios sanador, de ese Señor que sanó a muchos aquí en la tierra y que también quiere hacer milagros con nosotros aquí también en la tierra. Hermanos, quisiera invitarles a que abran su palabra del Señor, la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 53.
Isaías capítulo 53, el versículo 5. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor a través de este libro, una escritura muy conocida por todos, más el herido, ya muchos se la saben de memoria, pero quiero compartir y quiero más bien enseñar una preciosa palabra. He sentido bastante en mi corazón al saber que muchas veces el temor puede apoderarse y los pastores, las iglesias, los líderes están luchando contra ello. Que no se levante el temor, más bien que nos mantengamos firmes y que nos mantengamos siempre agarrados de la mano de nuestro Dios, que siempre podamos confiar en Él, no importando las situaciones que puedan venir a nuestras vidas, mis hermanos. Pero el Señor es un Dios sanador que nos ha salvado, que nos da esa salvación y que nos da un refugio. El que se encuentra desesperado puede encontrar un refugio en el Señor. Amén. Y bueno, Isaías 53, versículo 5, leemos la preciosa palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice así la palabra, amén. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Vamos a ir en palabras de oración a nuestros amigos. Vamos a hacer una oración para que, si usted ya creía en el Señor, se convenza al 100% que Dios está interesado en sanarle físicamente y en sanarle espiritualmente. Señor, le doy gracias. Gracias, Padre Santo, en esta hora por esta oportunidad que usted me permite poderme dirigir a todos mis hermanos, a todos nuestros amigos, a través de este canal, con esta palabra, glorioso Dios. Bendígalos, abra el entendimiento, abra sus corazones, Padre Santo, para que esa palabra pueda ser recibida en sus vidas y que esta palabra pueda traer fruto y fruto en abundancia, ya que su palabra no vuelve vacía, bendito Dios. Obre en la vida de alguien, obre en los corazones en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, a través de esta escritura, nosotros podemos aprender que nuestro Señor Jesús, a mí me fascina. Y la iglesia sabe que a mí me fascina hablar de este tema. No hay otro tema que me apasione más que hablar del amor que Dios tiene por mí, por usted, por todos, gloria a Dios. Me fascina hablar de esto, porque eso es algo que me llena y me levanta, me impulsa a creer más en el Señor. Y no es solamente que me llena de emoción, más que emoción, mi fortaleza, mi fe se fortalece. Él llevó todos nuestros dolores, todas sus culpas, todo el castigo que nosotros merecíamos, todo eso, Él lo llevó a un lugar llamado la cruz. Y estando en esa cruz, hermano, todo lo que sobre nosotros tenía que suceder, pasó sobre Él. ¿Por qué? Porque te ama, porque me ama, gloria a Dios. Él sufrió por todas nuestras enfermedades y no quiere que nosotros suframos de esa manera. No quiere que nosotros nos enfermemos, gloria a Dios, pero consideremos 3 milagros de sanidad que nuestro Señor Jesús realizó para mostrarnos acerca de su gran amor, de su gran misericordia, para que nosotros nos reafirmemos en el hecho de que podemos confiar en el Señor plenamente. ¿Saben ustedes que a través de estas tres sanidades que el Señor hizo, mis hermanos, podemos aprender varias cosas? Y entre una de ellas nosotros vamos a estar aprendiendo acerca de el primer hombre que fue sanado, más bien la primera persona a través de estos 3 puntos es
en Juan capítulo 4, del 46 al 54. Y la historia que encontramos en ese libro de Juan, capítulo 4, del 46 al 54, es una historia, mis hermanos, acerca de un hombre, se puede decir, de buena posición económica. Este hombre, Señor Jesús, después de estar en Jerusalén, hermanos, estoy en Juan capítulo 4, versículo 46 hasta el 54. El Señor, después de estar en Jerusalén, el Señor Jesús fue a Canaán, o más bien a Caná. Cierto noble, dice la Biblia, cierto noble que vivía en Capernaum, tenía un hijo muy enfermo y estaba a punto de morir. La historia cuenta acerca de este padre que, preocupado, viajó, recorrió, escuchen, un hombre preocupado, recorrió 31 o 30 kilómetros más bien, que equivale aproximadamente a 19 millas. Caminó para ver o para buscar la ayuda del Señor. Al llegar a Caná, este hombre rogó a Jesús que bajara a Capernaum y sanara al muchacho, pero los que están leyendo la porción bíblica se van a dar de cuenta que el Señor Jesús se negó a hacerlo. Y la verdad, él no quiso ir. Él no había venido para atender a todas las necesidades de toda la gente que a él lo buscara. Porque en muchas ocasiones, hermanos, este hombre, se dice en la Biblia, un hombre noble, un hombre de una posición económica buena. Vean, el ser humano muchas veces se le olvida buscar a Dios cuando todo está muy bien. Pero curiosamente, cuando nos suceden cosas malas, es cuando muchas veces más lo buscamos. Entonces, eso pareciera que fue algo que le pasó a este hombre noble. Todo estaba bien hasta que su hijo se enfermó. Y como su hijo se enferma, él busca en ayuda de, probablemente en la mente de este hombre, probablemente no había otra solución. Más bien, probablemente él pensaba que el único que podía hacer un milagro en la vida de su hijo era el Señor Jesús. Y no le importó caminar, aunque en aquel entonces caminar 19 millas no era algo que preocupara a la gente, pero hoy en día a la gente le pesa caminar 2 millas para buscar de Dios. Curiosamente, hoy podemos estar a 1 milla, y en 1 milla, si el hermano no nos pasa a recoger, no vamos a veces a la iglesia. Curiosamente, las cosas han cambiado. Nos hemos acomodado de tal manera que, aunque sabemos que el Señor puede hacer el milagro en nuestras vidas, a veces le ponemos pero hasta para buscarlo. Pero cuando estamos necesitados, muchas veces nos acercamos a Él. Yo no digo y no me opongo a los que lo buscan a Él, aún necesitados, que lo busquen bendecidos, como sea. El punto es buscarlo y darle la gloria que Él se merece. Bien, vean, este hombre noble, Jesús más bien hasta lo reprende para que lo dejara de molestar. Pero enseguida, Él le dijo que se fuera en paz. Vete, le dice, porque tu hijo ha sido sano. Después que todavía lo reprende, lo despide y le dice, vete, Señor, baja antes que mi hijo muera. Persistía este hombre y le dice, vete, tu hijo vive. Esa es toda la palabra.
Por eso es muy importante, hermanos queridos, que tenemos que aprender a creer esta palabra, porque quizás no estoy haciéndolo como debería de hacerlo, como a mí me gusta enseñar o como a mí me gusta predicar. Estoy en cierta forma conteniéndome mi garganta para no elevarla tanto, ya que el lugar no me lo permite. Pero vean bien, si hay algo en lo que nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor es este punto. Vean, hermanos, estamos algunas veces acostumbrados a que el líder, a que el pastor, a que el obispo, a que el evangelista ponga su mano sobre nosotros para que nosotros podamos recibir un milagro. Pero este no es el caso que nosotros vemos en este joven. Más bien, este joven que estaba a punto de morir recibe sanidad únicamente por la palabra que el Señor dijo. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque cuando nosotros le pedimos al Señor, ya el Señor sabe por quién estamos pidiendo. Es para que nosotros aprendamos a conocer que tenemos a un Dios sanador, a un Dios que no se goza del sufrimiento de su creación, no se goza al ver a un hermano o a una hermana necesitado y Él no se goza al verlo nada más necesitado y no querer hacer nada. No, ese no es nuestro Señor. Sin embargo, regularmente nosotros pedimos el nombre por la persona por la que vamos a orar y yo aprendí de esa manera a tener el nombre de la persona, pero yo no veo Jesús diciéndole a este hombre noble, permíteme, ¿cuál es el nombre de tu hijo? Realmente no vemos al Señor interrogando al hombre, preguntándole por ello. Más bien, el Señor solamente dice, vete, tu hijo vive. El poder que el Señor tiene, la capacidad que Él tiene de poder saber nuestro corazón, nos hace poder estar confiados que aunque mi pastor está lejos de mí, yo sé que si Él ora por mí, yo sé que puedo recibir esa oración. Es tan grande el poder, hermanos, tanto de la oración como el poder que hay en el Señor. Es tan grande que nosotros no lo podemos limitar. Más bien, tenemos que creerle a Él por todo, mis hermanos, lo que Él ha hecho. Este hombre noble cesó de rogar al Señor y enseguida se fue para su casa. Pero ¿saben qué? Él creyó esa palabra, se fue. Y cuando llegó allá, ya le dijeron, pues mira, tu hijo está sano. Y él comenzó a preguntar. No creo que por dudas, más bien para confirmar la palabra del Señor. A la hora que el muchacho había sano y le dijeron, bueno, a esta hora más o menos, él comenzó a mejorar. Y él dijo, esta es la hora exacta que cuando el Señor dijo la palabra, para que nosotros miremos que nosotros tenemos a un Dios sanador. Tú puedes recibir sanidad, tanto física como espiritualmente, pero al Señor le interesa más lo espiritual, aunque realmente no es que no le importe lo físico, porque cuando estamos mal físicamente sabemos que nos vamos a doler. Y eso es algo que el Señor nunca se ha gustado y se ha alegrado al ver que sus hijos sufren, mis hermanos queridos. Bueno, el segundo punto o el segundo ejemplo de sanidad, nosotros lo vemos en la suegra de Pedro. Si nosotros podemos ir a Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39, vamos a encontrar esta porción bíblica que dice de la siguiente manera. Amén. Versículo 38 y versículo 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Cuando entra a la casa de Simón, dice la Biblia, la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, el Señor reprendió a la fiebre. Vean cuál es el proceso que se da acá. Un poco diferente al que vemos en el otro, ¿correcto? En el otro solo dijo una palabra, vete, y que tu hijo vive. El muchacho comenzó a levantarse,
poco a poco. No se levantó de una vez. Pero aquí en este caso, vean ustedes, hermanos, lo que les quiero mostrar. En este caso, en este milagro, no vemos una sanidad instantánea, sino vemos en este caso vemos una sanidad en el momento, y en el joven no, vemos una sanidad gradual, que el muchacho comenzó a mejorarse poco a poco. Aquí, sin embargo, en el 39 dice, e inclinándose hacia ella reprendó a la fiebre y la fiebre la dejó. No dice que comenzó a bajar gradualmente, más bien que dice la dejó. Y enseguida dice después la misma escritura, dice, levantándose ella al instante, le servía. ¿Le servía a quién? A todos los discípulos, al Señor, a todos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nosotros vemos que Dios puede obrar de diferentes maneras. Puede obrar instantáneamente y puede obrar gradualmente. No todas las formas son las mismas que el Señor utiliza, pero Él siempre utiliza un medio. Yo he visto, hermanos, he orado por hermanos que al día siguiente ya no tienen nada. Sin embargo, he orado por otros que van gradualmente, poco a poco. El proceso no es el mismo siempre. El protocolo no va a ser siempre el mismo. Pero Dios sigue siendo el mismo. El mismo que hace milagros gradualmente es el mismo que hace milagros instantáneamente. Jesús venía de la sinagoga donde había hecho, o donde más bien había echado fuera demonios. Ya en casa de Pedro encontró a su suegra, a la suegra de Pedro, que estaba muy enferma con una fiebre muy alta. Y sin duda había ahí algún agente, algún virus que se había introducido en el cuerpo de esta mujer provocando esa fiebre. Pero Jesús ordenó su salida. Vete, fiebre, vete de aquí. Y la fiebre o ese agente que había estado operando en el cuerpo de la suegra tiene que dejar ese cuerpo en ese mismo momento. Qué Dios más grande y maravilloso que se interesa, hermanos, en que nosotros estemos sanos. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 31 también nos dice lo siguiente. Marcos capítulo 1, versículo 31. Dice también la palabra del Señor. Esta porción bíblica, gloria a Jesús, dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. En otras palabras, ven, te doy la mano. La mujer, la suegra de Pedro, acepta la mano, se levanta, hermanos. Y así a muchos el Señor en este día les está extendiendo la mano. Les dice, todavía tienes oportunidad. Te doy mi mano, levántate. El que está apartado, el Señor le dice, mira, te doy mi mano. Levántate de ahí. Ya es hora de que hagas algo por tu salvación. ¡Qué misericordia más grande! Hermano, yo le doy gracias a Dios. Yo conozco un hermano que es hermano, Dios mío, siempre que ve algo de un solo dice, no, ese no tiene salvación. Y le digo yo, no, le digo yo a él, le digo, no, gracias a Dios que usted no es Dios. ¿Y por qué me dice eso? Porque si usted fuese Dios, le digo yo a él, ya nos hubiera matado a todos. Y solo se ríe. Porque realmente, hermanos, nuestro Dios no es un Dios que se compadezca de condenar a la gente. La gente se condena sola. ¿Por qué? Porque saben que están caídos, que necesitan reconciliarse con Dios. Otros saben que tienen que hacer ciertos pasos para estar bien con Dios. Pero aún así quieren seguir viviéndolo a su manera, al paso de ellos. Y muchos tristemente no lo logran. Muchos tristemente han tenido que partir. ¿Cuántos amigos suyos o conocidos suyos no han tenido que partir por esta epidemia? Y sin embargo,
Muchos no han podido tener la oportunidad de poderse reconciliar con el Señor. Probablemente muchos han muerto en esas camas, solos, atendidos por doctores y enfermeras, nada más, y probablemente sin poderle ver ni tan siquiera la cara a la enfermera ni al doctor, porque obviamente están en una condición muy crítica, muy difícil, el cual tanto la doctora o el doctor o la enfermera o el enfermero se tienen que cuidar y han tenido que morir solos. Ahora, no le estoy diciendo que usted va a morir, porque que Dios lo guarde, que Dios lo proteja, pero realmente, hermanos, ¿qué es nuestra vida?, decía el apóstol Santiago. Nuestra vida es muy corta. Nuestra vida por la mañana aparece y por la tarde se desvanece. Nuestra vida va demasiado rápida. Hago recuento yo, y hace poco mis hijas tenían 2 años, 3 años, 4 años, y ahora tengo a una de 14, a otra de 12 y a otro de 10. O sea, los años avanzan demasiado pronto. Nuestra vida es bien corta aquí en este planeta Tierra. Y la vivimos, y muchos la disfrutan a la manera de lo que el mundo la dice, pero realmente no estamos prestando atención a los intereses que Dios tiene por nosotros. Dios es un Dios sanador y quiere sanarte. Quiere protegerte, quiere que escapes de la condenación eterna y quiere que vivas para Él. Dios no está llamando esclavos, Dios está llamando gente que quiera ser salva, que tome en consideración eso. Y bueno, el último punto es el leproso limpiado. Y para eso vamos a ir siempre a Marcos capítulo 1, pero ahora del 40 al 45. Solamente estos 3 milagros son los que yo quiero agarrar únicamente para dejarles con ese tema. Un Dios, un Señor sanador. Mi Dios es un Dios sanador. Si yo le creo a Él, Él hace el resto. Lo que yo no puedo hacer, mi Dios lo puede hacer. Gloria a Dios. Dice el versículo 40. Vino a Él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Ese es nuestro Dios. Bueno, hermano, y si Dios es un Dios sanador, ¿por qué permite todas las enfermedades? No todas las enfermedades Dios las ha permitido. Muchas enfermedades el hombre se las ha inventado. Las enfermedades aparecieron cuando nos apartamos del Señor, cuando nuestros primeros padres desobedecieron. Ahí comenzaron a aparecer enfermedades. Los demonios vinieron, se apoderaron, hermanos, del ser humano, y vivimos oprimidos. Gente se endemonió, vivía encerrados en cuartos, y la gente se endemonió de tal manera que aparecieron enfermedades, y así sucesivamente con el pasar del tiempo. Ahora en los mismos laboratorios se hacen las enfermedades. Se cree que este virus fue hecho en un laboratorio. Yo no me introduzco tanto en esa parte, pero realmente contesto la pregunta de algunas personas que dicen: ¿y si Dios es bueno? ¿Por qué permite tantas enfermedades? El hombre inventa muchas enfermedades. Hermanos, la capacidad del hombre, la mente del hombre es tan terrible cuando no está alineada con los propósitos de Dios, que el hombre fue capaz, si usted se pone a pensar, fue capaz de inventar la bomba atómica, que mató a muchas personas. O sea, eso lo inventó Dios, lo inventó el hombre. En venganza, en protección, como sea. Eso, o sea, nosotros dejamos
dejamos, hermanos, la gracia del Señor y agarramos en nuestras manos el cuchillo, agarramos en nuestras manos la escopeta, la pistola, la droga, agarramos en nuestras manos, hermanos, la inteligencia para poder hacer toda clase de armas para que mataran personas. Digo, ¿será que Dios es entonces el que hace todas esas clases de armas? No, esas armas las ha hecho el hombre, no las ha hecho Dios exactamente. Entendamos que no todo, o más bien Dios no tiene la culpa de cómo el mundo está. Bien, la lepra en aquel entonces era una enfermedad terrible y que muchas veces comenzaba con pequeñas manchas en los ojos, hermanos, y las palmas, y gradualmente se extendía sobre todo el cuerpo hasta que se echaba a perder todo el cuerpo a su paso. Era una sarna, era algo terrible, era como un cáncer. En tiempos de Jesús, hermanos, existía la creencia entre los judíos que cuando un leproso o una persona era leprosa, era prácticamente un castigo divino de Dios por un pecado muy grave que alguien o él había cometido anteriormente. El leproso estaba obligado a advertir a todos acerca de su condición. Qué tremendo. O sea, si él vivía en una colonia, tenía que dejarle saber a toda la gente que él estaba enfermo. El leproso, hermanos, gritando inmundo, no hay duda de que esta fue la principal razón de que ningún leproso había sido sanado hasta ese momento. Pero no había leprosos en una multitud, porque eran aislados. Los leprosos eran aislados. Más bien, pero en esta ocasión vemos a este leproso dando gritos. El leproso que vino a Jesús se arrodilló enseguida, es decir, supo quién era Jesús, supo lo que tenía enfrente de él y de lo que él era capaz de hacer. Su única duda era si Jesús estaría dispuesto a sanarlo. Era probablemente su única duda. La necesidad del leproso era muy grande, pues estaba muriéndose lentamente a causa de su despreciable condición. Jesús, hermanos, cuando le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Por eso es que se cree que lo que él tenía era la duda. ¿Será que él va a querer sanarme? Nunca he escuchado que ha sanado a un leproso. Quizás el leproso había escuchado que había hecho muchos milagros, pero nunca a un leproso. Se acerca y le dice, bueno, el Señor le dice, quiero, sé limpio. Estoy seguro que Dios quiere sanar a muchas personas. Y yo estoy sano, pero probablemente quiere sanar tu espíritu. Quiere sanar esa desesperación, ese dolor que muchas veces el ser humano tiene, esa soledad que muchas veces siente, esa desesperación que siente. Dios la quiere sanar. Él es un Dios sanador. No solo se interesa en sanar enfermedades físicas, pero también emocionales. También se interesa en sanar todo dolor, todo lo que nos estorba, hermano. En este instante, hermano, Jesús declaró su decisión de sanar al leproso diciendo, quiero, queda limpio, levántate, yo quiero limpiarte, yo quiero sanarte. Y así sucesivamente, si usted está apartado del Señor, a lo mejor el Señor le hace ese llamado, oye, quiero sanarte, dame un chance, quiero entrar a tu vida, quiero hacer algo en tu vida. A lo mejor el Señor está a tocar y tocar tu puerta. Quizás no le has abierto todo este tiempo, quizás no le has creído, quizás lo has postergado para más adelante. Pero creo que hoy es un buen día para poder aceptar la ayuda del Señor. Quizás hoy el Señor te extiende la mano como se la extendió a la suegra de Pedro. Ven, levántate y sirve, haz algo, sirve en el reino de los cielos, sirve a los demás. Eso fue la que la suegra de Pedro hizo, hermanos, enseguida, sirviendo. Entonces la lepra
Al instante la lepra, vean bien, otro proceso instantáneo, desapareció y aquel hombre fue completamente limpio. Pero todavía quedaba un pendiente, obedecer la ley de Moisés y presentarse al sacerdote con una ofrenda. Ese fue el proceso que vemos que el Señor le dijo al leproso: tienes que hacer esto para cumplir la ley de Moisés. Únicamente el sacerdote podía declarar limpio a un leproso. En otras palabras, ya que él lo había publicado a toda su cuadra, a toda su colonia, el sacerdote era el único que podía decir: ¿sabes qué? Examinarte, chequearte y decir: sí, estás limpio totalmente, bajo la ley de Moisés. Y el Señor no había venido a quebrantarla, más bien a cumplirla. Vemos entonces aquí, desde ese momento el leproso podía regresar a su casa, porque no vivía ni en su casa. Hasta esto fue hecho, porque Jesús, hermano, le remitió más bien al sacerdote, le dio la autoridad al sacerdote para que pudiera él hacerlo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué, hermanos? Un leproso vive fuera de su casa, de su familia, de sus seres queridos, de las personas a las que quizás él más quiere. Pero ahora que estaba limpio, le dice: regresa a tu casa. Y quizás usted se ha apartado del Señor y quizás el Señor le dice: ¿sabes qué? Quiero limpiarte de esa lepra, la lepra del pecado, la lepra de la condenación. Quiero limpiarte para que vuelvas a la casa y puedas estar conmigo. Bueno, mis hermanos, a través de estos 3 milagros podemos aprender muchas cosas. El Señor tiene compasión por todos. El Señor no es que a uno los quiere más y a otros menos. No, el Señor nos ama a todos por igual. Y para concluir, para terminar esta enseñanza, hermano, amigo, si tú estás enfermo, te invito ahora a que ores conmigo y le digas al Señor que te pueda sanar en este día. Y si usted necesita un milagro, yo le quiero invitar para que pueda cerrar sus ojos ahí donde usted está, o pueda creerle al Señor aún con los ojos abiertos. Pueda creerle al Señor que el Señor puede hacer algo espectacular en su vida. Porque yo quiero invitar en esta hora para que hagamos una oración. Si usted está todavía ahí conmigo, le invito para que ore conmigo y haga una oración de fe, creyéndole al Señor que el Señor puede hacer ese milagro perfecto. Aleluya. Vamos entonces a orar al Señor en este día para que el Señor pueda recibir o pueda sanar a alguien que está necesitado. Si alguien está ahí, puede repetir conmigo esta oración: Señor Jesús, necesito un milagro. Te ruego que digas la palabra, Señor amado, esa palabra de sanidad sobre mi vida, Padre Santo. Solo dila hoy, Señor, y estoy seguro que yo la voy a recibir. Si me sanas, diré a todos lo que tú has hecho conmigo. Si tú haces el milagro, yo le hablaré a todo mundo del milagro que yo he recibido de parte de Dios. Hermanos, así como lo hizo el leproso, así como sanó a la mujer de Pedro, así como sanó a aquel hijo de aquel hombre noble, así Dios también quiere sanarte en esta hora. Si has estado bajo el temor, bajo el miedo, bajo la angustia o la desesperación, te puedo decir: en Dios hay esperanza, en Dios hay cobertura, en Dios se puede, porque Dios es un Dios de milagros. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, familia preciosa, esa ha sido la enseñanza el día de hoy, esperando que ustedes hayan recibido algo que les pueda ser de bendición. Les invito para el día viernes, el día de mañana, puedan estar conectados con todos nosotros para nuestro servicio
Supuestamente tendríamos célula, pero estamos teniendo un servicio, una palabra que pueda traer bendición a sus vidas. Gloria a Dios. Así que me despido de ustedes. Que el Señor Jesús me les bendiga a todos, hermanos, invitándoles para el día domingo. También el día domingo vamos a tener un servicio especial, muy especial. Quisiéramos hacer algo más grande por nuestras madres. Saben que siempre lo hemos hecho, pero este año probablemente va a ser un poco diferente. Pero desde ya a las madres les felicito. Que Dios las bendiga grandemente a todas, hermanas. Familia, que el Señor Jesús me les bendiga. Me despido de ustedes. Wilber Alvarado, pastor de la iglesia de Pasey. Me despido de todos ustedes en el nombre precioso de Jesús, esperando que ustedes se puedan conectar el día de mañana. Amén. Dios me les bendiga a todos.